El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para desmantelar el Departamento de Educación, con lo cual buscará devolver la autoridad educativa a los estados. La Reserva Federal advierte sobre mayor riesgo en recesión en Estados Unidos a causa de la desaceleración económica global y las recientes tensiones comerciales. Estados Unidos enfrenta una crisis por la escasez de huevos, lo que ha llevado a un aumento significativo de precios y problemas de abastecimiento en diversas regiones del país. Putin declara estado de emergencia en Saratov tras un ataque con drones ucranianos a la base aérea de Engels, clave en la estrategia militar rusa. Hoy tomamos una histórica decisión que se gestó durante 45 años. En breve, estoy firmando una orden ejecutiva para comenzar a eliminar definitivamente el Departamento de Educación Federal. Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos y mantener solo sus funciones críticas, argumentando que la educación es un asunto del que deben encargarse los estados. Vamos a devolver la educación de forma muy sencilla a los estados de donde corresponde. Es una medida muy popular, pero aún más importante, es una decisión de sentido común y va a funcionar. Sin duda va a funcionar. Y puedo garantizarles, por mi trato con los gobernadores y otros en el estado, que es lo que desean con todas sus fuerzas. Quieren recuperar a sus hijos y educarlos individualmente. Probablemente el costo se reducirá a la mitad y la educación será quizás mucho mejor. Con ello, Trump pretende cumplir otra de sus promesas de campaña, además de sumar una nueva batalla legal en su administración, pues el presidente no puede abolir una agencia federal de manera unilateral, sin la aprobación del Congreso. Según información oficial, la misión del Departamento de Educación era, hasta este jueves por la tarde, garantizar la igualdad de acceso a la educación, promover la excelencia del sistema educativo en todo el país y mejorarlo constantemente. Entre sus principales funciones está la distribución de fondos federales a los estados para estudiantes sin recursos. Como se recuerda, en el pasado Trump ya había intentado desmantelar el Departamento de Educación a través de una fusión con el Departamento de Trabajo, pero su plan se topó con una pared en el Congreso, donde la Cámara de Representantes y el Senado echaron para atrás su propuesta. A través de una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se pronunció en medio de la escalada de incertidumbre económica generada por la guerra comercial que ha decidido emprender Donald Trump. Powell, aunque intentó minimizar el temor de una posible recesión económica en Estados Unidos, no descartó que esta se pueda dar. Si nos remontamos 2 meses atrás, la gente decía que la probabilidad de una recesión era extremadamente baja, así que ha aumentado, pero no es alta. Los despidos que se están produciendo aquí son ciertamente significativos para las personas involucradas y podrían ser significativos para un vecindario, región o área en particular, pero a nivel nacional aún no son significativos, pero no sabemos a dónde ni hasta dónde llegarán. Descubriremos muchos más. En declaraciones a la prensa tras la reunión de 2 días de los responsables de la política monetaria, Powell restó importancia a las crecientes preocupaciones. Incluso revivió un término que había dejado de lado para decir que el impacto inflacionario de los aranceles probablemente sea transitorio. De cara al futuro, la nueva administración está implementando importantes cambios de política en cuanto a áreas distintas: comercio, inmigración, política fiscal y regulación. El efecto neto de estos cambios de política será crucial para la economía y la trayectoria de la política monetaria. Si bien ha habido algunos avances recientes en algunas de estas áreas, especialmente en la política comercial, la incertidumbre en torno a los cambios y sus efectos en las perspectivas económicas es alta. Los dichos de Powell también son posteriores a la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto de mantener estable su tasa de referencia de los fondos federales por segunda reunión consecutiva en un rango objetivo de 4,25% y 4,5%. Powell dijo que los datos duros muestran que la economía sigue siendo sólida. El jefe de la Reserva Federal también expresó su confianza en que las expectativas de
inflación a largo plazo siguen bien ancladas. Powell desestimó en gran medida los datos, clasificándolos de atípicos en más de una ocasión. Digamos que será muy difícil tener una evaluación precisa de qué parte de la inflación proviene, de los aranceles y de otros factores, y ese ya es el caso. La postura de Powell calmó a los mercados financieros, aunque el uso de la palabra transitorio sorprendió a muchos precisamente porque la Reserva Federal empleó la misma palabra cuando la inflación se disparó tras el inicio de la pandemia del COVID-19. Estados Unidos afronta una nueva crisis silenciosa que poco a poco ha hecho que el mismo Donald Trump replantee si debe o no imponer aranceles contra la Unión Europea. Estados Unidos tiene una crisis de huevos. El producto esencial en la gastronomía estadounidense está atravesando una crisis debido a una drástica reducción en su oferta. Esta escasez ha disparado los precios. La razón de esta crisis es la epidemia producida por la gripe aviar, que está afectando a las aves de varias partes del mundo, un virus que ha llevado a sacrificar a más de 166 millones de aves ponedoras, de las que Estados Unidos acumula ya 130 millones. El problema es tan grave para el país norteamericano que mientras impone aranceles a las importaciones europeas, el gobierno de Trump solicita huevos a Europa. Según ha informado Reuters, a finales de febrero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió una carta a los principales productores de huevos, solicitando estimaciones sobre la cantidad de este producto que podrían abastecer al país. Desde finales de 2022, fue registrando un incremento progresivo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de los huevos alcanzó un primer pico en enero del 2023 bajo el mandato del demócrata Joe Biden, pero fue en febrero de este año, bajo el de Donald Trump, cuando rompió todos los récords al llegar a $5,89. El aumento en los precios de los huevos en Estados Unidos ha llevado a muchos consumidores a buscar alternativas. Una opción creciente es el alquiler de gallinas ofrecido por la empresa Rent the Chicken, fundada en 2013 cerca de Pittsburgh. La compañía permite a sus clientes alquilar entre 2 y 4 aves para tener huevos frescos cada día sin preocuparse por fluctuaciones de precios o escasez. La demanda de este servicio ha aumentado considerablemente en los últimos meses, según Jen Tompkins, cofundadora de esta empresa. A pesar de que los precios de los huevos comenzaron a estabilizarse con valores cercanos a los $3 por docena, muchos optan por la tranquilidad de tener gallinas propias. Además, los beneficios no son solo económicos, sino también terapéuticos, ya que las aves promueven la interacción social y enseñan a los niños a cuidar de los animales. Rent the Chicken opera en 35 mercados de Estados Unidos y Canadá con paquetes que oscilan entre $500 y más de $1,000 por 6 meses. Aunque más popular en zonas suburbanas, la compañía espera seguir creciendo ya que muchos valoran la seguridad alimentaria y la independencia que ofrece este modelo, incluso más allá de la crisis de los precios. En este barrio empobrecido de Maracaibo, la familia de uno de los venezolanos deportados por Donald Trump a El Salvador reclama justicia. Alirio Guillermo Belloso había migrado a Perú, pero volvió a Venezuela para irse a Estados Unidos con la idea de ayudar a su familia a superar la extrema pobreza. Pero el 28 de enero, una semana después de que Trump asumiera su segundo mandato, fue detenido. Él esperaba su deportación a Venezuela, pero fue enviado a El Salvador y recluido en la cárcel de máxima seguridad, centro de confinamiento del terrorismo. A él le dijeron que le iban a deportar para acá, para Venezuela, cuando no fue así. Y desde el viernes en la tarde no hemos sabido nada de él, hasta el lunes, que fue cuando salieron las noticias y salía él en El Salvador, donde lo estaban acusando como si fuera un criminal, como si fuera lo peor de la existencia, cuando no es así.
El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el traslado a El Salvador de casi 240 venezolanos bajo el alegato de que pertenecen al Tren de Aragua, que declaró como una organización terrorista. Se amparó en una ley de 1798 que permite la expulsión de manera sumaria de quienes son calificados como enemigos extranjeros. Mercedes Llamarte también reclama por la suerte de su hijo Mervin de 29 años. Él y 3 amigos, con los que atravesó la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá con rumbo a Estados Unidos, fueron arrestados el miércoles en su casa en Dallas, Texas. Un vuelo de deportados a Venezuela estaba pautado para el fin de semana, pero nunca llegó. Su familia lo identificó en un noticiero de televisión y así supo que había sido enviado a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña. Ya mi hijo se quería devolver. Ya mi hijo decía que eso no era vida. Ya mi hijo estaba cansado. Porque él decía que eso no era el sueño americano, era la pesadilla americana. Llamarte encabeza un grupo de madres que presionan por la libertad de los venezolanos enviados a El Salvador por Donald Trump. Tengo 2 hijos más en Estados Unidos. ¿Quién me garantiza que se entreguen? Porque se quieren venir de ver lo que está sufriendo su hermano. Tengo una hija en México que ya, gracias a Dios, con la ayuda del presidente, va a llegar mañana. Pero mis otros 2 hijos no se imaginan el sufrimiento que yo tengo de ver a mi hijo así, 2 hijos allá llorándome, suplicándome que se quieren venir a su país. Según la ONU, casi 8 millones de venezolanos dejaron el país en la última década, empujados por la crisis. Usted como mamá tiene mucho valor. Colombia extraditó a 8 connacionales buscados por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos, entre ellos el hijo de un histórico capo de una banda criminal local vinculada a cárteles mexicanos, según informaron las autoridades el miércoles. Entre los extraditables está Henry Loaiza Montoya, alias Alacrán Jr., hijo de alias El Alacrán, capo histórico del Cártel del Norte del Valle, y eran requeridos por la Corte del Distrito Sur de Florida por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Los extraditables pertenecían a una red criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína mediante embarcaciones artesanales con destino final en Estados Unidos. El presidente colombiano Gustavo Petro ha asociado a cárteles de la droga mexicanos con el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla que recientemente desencadenó el peor estallido de violencia en una década en ese país, así como con disidentes de las FARC. El nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en una entrevista con la AFP que responderá con toda la fuerza a las amenazas de la guerrilla ELN de emprender una guerra total. Es un grupo criminal, es un grupo narcotraficante, es un cartel. Eso es lo que son ellos, con un poder armado muy dañino para la población. Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, le ha pedido a la Casa Blanca replantear la fallida guerra contra las drogas, principal motor de la violencia del prolongado conflicto interno, y el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que analizará en septiembre si sigue considerando al gobierno colombiano como un aliado en contra del narcotráfico. La ONG Greenpeace fue condenada a pagar más de $660 millones a Energy Transfer, una empresa energética que la demandó por protestar contra la construcción de un oleoducto hace casi una década. Según el demandante, Greenpeace orquestó una campaña de violencia y difamación durante la edificación de su cuestionado oleoducto destinado a transportar crudo obtenido mediante fracturación hidráulica a refinerías y a los mercados mundiales. Las personas que impulsan organizaciones como Greenpeace no puedes llevarlas a la bancarrota. Están ahí, ellos están completamente a favor y el trabajo continuará. El grupo ecologista planea apelar la decisión del jurado de Dakota del Norte que le impuso la multa por daños y perjuicios a 3 entidades de la ONG, citando cargos que incluyen allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad. Esto no ha terminado. La lucha continúa. La lucha por la justicia, por garantizar la libertad de expresión, la reunión pacífica, la protesta pacífica. Nuestra búsqueda continuará a través de apelaciones y más allá.
En el centro del proceso judicial contra la ONG en Estados Unidos estuvieron las protestas desencadenadas entre 2016 y 2017 contra el proyecto Dakota Access. A pesar de las movilizaciones, el oleoducto entró en funcionamiento en 2017. Aún con su tubería deconstruida, Energy Transfer siguió adelante con las acciones legales contra Greenpeace. En medio de las negociaciones de una tregua entre Ucrania y Rusia, intermediada por Estados Unidos, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andriy Kovalenko, afirmó que las Fuerzas Armadas rusas perdieron un número indeterminado de misiles Kh-101 como consecuencia del ataque con drones que lanzó anoche Ucrania contra el aeródromo militar de la ciudad rusa de Engels. El gobernador de Saratov, donde se encuentra el aeródromo Engels, ha reconocido que se trata del mayor ataque con drones más masivo de todos los tiempos contra esa región rusa situada a orillas del Volga y a más de 600 kilómetros de las posiciones ucranianas, más o menos a la misma distancia que Moscú, lo que pone en manifiesto que Ucrania tiene capacidad para lanzar ataques de gran envergadura contra la capital rusa. El impacto del ataque ucraniano fue tan fuerte que ha llevado al Kremlin a decretar el estado de emergencia en todo el distrito de Saratov y a evacuar a los residentes de las áreas más cercanas a la base militar. Según las autoridades rusas, los drones ucranianos también golpearon zonas civiles, causando daños en una treintena de viviendas, escuelas y un hospital. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que Putin ordenó un nuevo ataque contra la infraestructura energética, evidenciando a su juicio que Putin no tiene ningún interés en cumplir los términos de la tregua. Anoche, otro ataque ruso impactó nuestra infraestructura energética. En Ucrania nos enfrentamos a esto día y noche, lo saben. Y a pesar de las declaraciones de Putin sobre su supuesta disposición a detener los ataques, nada ha cambiado. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha acusado a Zelensky de incumplir con este nuevo ataque su palabra dada a Donald Trump, con quien se comprometió a aceptar la tregua energética. Es el segundo día consecutivo que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de romper ese acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Trump y Putin, ya que este miércoles también hubo ataques a ambos lados del frente contra infraestructuras energéticas y civiles. Los líderes de la Unión Europea han prometido este jueves dar todo el apoyo militar y proporcionar garantías de seguridad a Ucrania, en un momento en el que coinciden en aumentar el gasto en defensa. El 70% de los europeos cree que solo la Unión Europea puede protegerlos. Por eso, mi mensaje será que debemos ser más fuertes. Nuestros ciudadanos necesitan sentirse más seguros. También han reclamado que Rusia muestre verdadera voluntad política para acabar la guerra en unas nuevas conclusiones en el marco del Consejo Europeo, sin el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que mantiene su rechazo a las iniciativas de apoyo a Kiev en plenas conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. La Unión Europea insiste en una paz justa, duradera y global que se base en los principios de la Carta de Naciones Unidas y respalda la propuesta de una tregua de 30 días que acordaron Washington y Kiev, que por el momento Rusia solo acepta parcialmente para instalaciones energéticas. Los líderes europeos han arrancado la cumbre con una conversación por videoconferencia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Necesitamos fondos para munición de artillería. Apreciamos la ayuda de Europa con al menos 5.000 millones de euros lo antes posible. Zelensky ha instado a sus socios a no relajar la presión sobre Putin. La Unión Europea presentó el miércoles un plan para ayudar a los países del bloque con enormes inversiones para reforzar su capacidad de defensa, la continuidad de la guerra de Rusia y Ucrania y la posible pérdida de la protección que ofrecía Estados Unidos empujó a la Unión Europea a diseñar un plan para movilizar inversiones para la defensa.
El presidente estadounidense Donald Trump opina que su país gasta más que los europeos en la OTAN y que deben aumentar su inversión en defensa. 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea no deberían depender de 340 millones de estadounidenses para defenderse de 140 millones de rusos que no pueden derrotar a 38 millones de ucranianos. Realmente podemos hacerlo mejor. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, estima que el enorme plan podría movilizar unos 875.000 millones de dólares para gastos en defensa posiblemente a partir del próximo mes. Incluye la posibilidad de flexibilizar las rígidas normas presupuestarias de la Unión Europea para que los países puedan gastar por encima de lo permitido. En el denominado Libro Blanco del Bloque Europeo, instó a los países miembros a comenzar el proceso en el mes de abril. El plan también sugiere que se debería aprobar como una cuestión de urgencia una iniciativa para proporcionar a los Estados miembros unos 163.000 millones de dólares en préstamos respaldados por el presupuesto central del bloque. Varios países afirman que la Unión Europea necesita la misma infusión masiva de efectivo como el aplicado para enfrentar la pandemia de coronavirus. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que en su reciente conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, abordaron la posibilidad de que Estados Unidos asuma el control de la central nuclear de Zaporilla, actualmente ocupada por Rusia, en caso de que Ucrania la recupere mediante negociaciones. Se preguntó sobre la central nuclear, no sobre la red de centrales nucleares. La pregunta se refería exclusivamente a la planta que se encuentra bajo la ocupación temporal. Está en peligro porque Rusia la domina con armas y no funciona porque Rusia la ha ocupado de forma absolutamente ilegal. El presidente me preguntó si había un acuerdo para que Estados Unidos pudiera reconstruirla y le dije que sí. Si podemos modernizarla, invertir dinero, etc. Estamos dispuestos a discutirlo con usted, pero solo hablamos de una planta que se encuentra bajo la ocupación rusa. Sobre el asunto, la Casa Blanca dijo que Trump discutió con Zelensky la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en el propietario de las centrales eléctricas ucranianas para garantizar su seguridad ante la amenaza rusa. Un portavoz de Washington precisó que Trump también abordó el suministro eléctrico y la gestión de centrales nucleares ucranianas, argumentando que Estados Unidos podría desempeñar un papel clave en la administración de estas infraestructuras debido a su experiencia en el sector energético. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que su país está dispuesto a intervenir en la gestión de las centrales ucranianas, si esto contribuye a alcanzar un alto el fuego y lograr la paz. Como saben, también estamos firmando acuerdos en varios lugares para desbloquear tierras raras, minerales y muchas otras cosas en todo el mundo, pero en particular en Ucrania. Nos va muy bien con Ucrania y Rusia, y una de las cosas que estamos haciendo es firmar un acuerdo muy pronto sobre tierras raras con Ucrania, país que tiene un enorme valor en tierras raras y lo valoramos mucho. Familias ucranianas urgieron este jueves a Rusia a liberar a todos los cautivos como prueba de intención de paz. Familiares y amigos siguen esperando noticias de sus seres queridos. Cada liberación es una mezcla de alegría y dolor, pues muchos aún no regresan. En Leópolis, pancartas con rostros de soldados desaparecidos recuerdan su ausencia. Algunas fueron retiradas tras identificaciones por ADN, pero muchas siguen ahí, reflejando la incertidumbre. Y es que los relatos de prisioneros liberados describen torturas y condiciones inhumanas, violando convenciones internacionales. En algunos casos se sabe que están vivos, pero temen por su estado de salud. Pero no solo son soldados, también hay civiles que están detenidos sin juicio en Rusia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado una estrategia sistemática de desapariciones forzadas, sumiendo a las familias en un limbo de sufrimiento. Para Kiev, liberar prisioneros es fundamental para probar la voluntad de paz de Rusia. Mientras tanto, familiares de los cautivos piden a los líderes mundiales, especialmente Estados Unidos, que presionen a Moscú para su liberación. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en un acto público que el mundo de ahora se divide entre humanistas y extincionistas.
Esto durante su participación en un evento inaugural de un instituto privado de estudios superiores en ingeniería y diversas ciencias, en el que también firmó un convenio para brindar becas a jóvenes salvadoreños. Realmente cuando vemos lo que está pasando en todos lados, ya el mundo ya no se divide en izquierda y derecha, se divide entre humanistas y extincionistas. Y nosotros debemos de trabajar por ser humanistas, para que los seres humanos lideren las nuevas tecnologías y el futuro. El mandatario brindó un breve discurso y luego se desplazó por las instalaciones del lugar, sin generar un espacio para preguntas de la prensa, con lo que el gobierno continúa sin brindar más detalles sobre los migrantes expulsados de Estados Unidos y que se encuentran en la megacárcel salvadoreña llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. El CECOT alberga a migrantes deportados por Estados Unidos, acusados de ser miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, y de los que se desconoce cuál es su estado o las condiciones en las que se encuentran. Esta prisión, con capacidad para 40.000 personas, fue construida para recluir a los más peligrosos pandilleros que operaban en el país centroamericano. Al menos 14.500 guardan prisión en este lugar, a los que se suman un grupo de más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos, desde Estados Unidos. Analistas salvadoreños coinciden en que Bukele y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han actuado fuera de los marcos legales internacionales y de sus países con el encarcelamiento de migrantes en la nación centroamericana, donde aseguran están en un hoyo negro jurídico. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, aseguró el miércoles que se conocerá la verdad en las investigaciones sobre el hallazgo de restos óseos calcinados en un presunto campo de adiestramiento del narcotráfico en el estado de Jalisco, en el oeste del país. Yo creo que hay tal cantidad de información y de pruebas que la verdad va a salir, pero sin lugar a dudas. De eso yo no tengo ninguna duda. La denuncia sobre un presunto campo de reclutamiento forzado del narcotráfico surgió luego de que colectivos que buscan desaparecidos informaron del hallazgo de huesos en fosas que a su juicio operaban como crematorios. Esas familias temen que los restos pertenezcan a sus parientes desaparecidos, una condición en la que se hallan unos 124.000 personas en México. La Fiscalía General asumirá el caso en sustitución de la del gobierno del estado de Jalisco, que ha sido sumamente criticada al tener múltiples fallas en la pesquisa inicial en septiembre pasado, cuando militares se enfrentaron a balazos con presuntos criminales con saldo de 10 detenidos y 3 probables rehenes rescatados, uno de los cuales falleció. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. Ahora se investigará si las irregularidades en el caso son resultado de incompetencia o de una posible vinculación de autoridades con criminales, y la Fiscalía General garantizó que no habrá impunidad. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan el trabajo del gobierno de Jalisco y demandan a la Federación una investigación transparente. En ese estado al occidente del país opera el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, recientemente declarado terrorista por Estados Unidos.